Si son personas que han estado lo suficiente en internet, recordarán que hace unos años hubo un tema muy popular en YouTube, el cual cubrieron desde la comunidad hispana hasta la comunidad anglosajona, o sea desde Dross Rootsank hasta Nexpo pasando hasta por Jordi Wild. Petscop es el juego de un monstruo verde sin brazos que debe resolver acertijos para capturar a unas mascotas, que por alguna razón le tienen mucho miedo, debido a que cuando se acerca, estos huyen. Un tipo llamado Paul creó un canal en YouTube para hacer videos de este curioso juego perdido de PlayStation. Hizo 25 videos en total, el primero de estos fue publicado el 12 de marzo de 2017. La persona que lo jugó, Paul, dijo que encontró el juego, y que al lado de este había una nota en la que estaba escrito un código para jugar. Como ya sabrán, este juego es algo así como una creepypasta interactiva. El juego en sí no existe, pero eso se supo oficialmente en 2019, cuando se terminaron de subir los videos del gameplay del mismo. Este tema estará dividido en dos videos debido a su duración y complejidad, al igual que el video de Soy Johanna. Aún así, la popularidad de este juego, que a día de hoy su formato sería más como una especie de terror analógico, se debe a que era algo diferente para la época. Recordemos que en ese momento el terror era dominado por las creepypastas clásicas y los sustos y jumpscares, pero Petscop no tiene realmente nada de esto, esa fórmula clásica de película o serie de terror que te crea un momento de tensión solo para saltarte a la cara y darte un susto así sin más. No, Petscop puede asustarte o dejarte con un mal cuerpo debido a su construcción. Es un gameplay en el que debemos adivinar la historia detrás de este juego, pues jugándolo, o bueno, viendo un poco del gameplay. Este esconde su historia detrás de pequeños acertijos y diálogos en el mismo juego. Comenzamos con el video de Petscop 1, y todo lo que veremos tiene cierta importancia para el lore detrás del juego. El jugador está creando su partida y hablando. Ahí es donde sabemos que se llama Paul y que está hablándole a una sola persona, o sea, no habla para una audiencia, habla para una persona en específico. Esa persona es Belle, una amiga de Paul, pero tenemos más información sobre ella más adelante. En este primer video nos muestran de qué va Petscop, un juego aparentemente incompleto. El mismo Paul lo dice mientras narra el gameplay, y cuyas mecánicas son atrapar a otras mascotas que están en los distintos niveles del juego. Entrando al primer nivel, Paul interactúa con algo parecido a un cartel y salta un pequeño cuadro de texto que nos dice: esta es una imagen de dos amigos, Tonet y Randis. ¿No son lindos? Dales una oportunidad. Paul sigue caminando e interactúa con otro cartel. Este le dice: encuentra una mascota que te guste, no tienes que amarlo de inmediato. Y el siguiente que dice: no te desanimes y huyen de ti, ellos quieren un hogar. Tienen miedo, demuéstrales que no hay de qué temer. Esto es importante, pero por ahora puedo decirles que habla de cierta forma que parece que se refiere a las mascotas como si fueran niños para adoptar. Bien, dejando esto de lado por el momento y siguiendo con el gameplay, Paul atrapa un par de mascotas, una en una jaula y la siguiente en un salón con unas teclas de piano. Cuando intenta atrapar a la tercera mascota no puede hacerlo, entonces utiliza el código que estaba en el papel que había encontrado junto con el juego. Esta nota decía: caminé hacia abajo en las escaleras y cuando llegué al fondo, en lugar de continuar, giré a la derecha y me convertí en un hombre monstruo de la sombra. 13 del 06 del 97. Vaya a mi sitio web en la etiqueta y también vaya a la habitación de Ronet y presione Start. Presione hacia abajo, 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 hacia la derecha y Start. Paul ejecuta el código, luego de hacerlo sale de donde está el comienzo del juego, pero cuando este cruza, la puerta parece regresar al inicio del juego. Esto ya no es igual. Todo cambió, ya no es un entorno luminoso, caricaturesco, ahora se ve un tanto más realista y oscuro, una especie de mundo abierto donde vemos césped y una construcción de ladrillos de donde salió Paul, explorando alrededor para dar con otra entrada de madera oscura. Paul no quiere entrar y nos dice que no quiere apagar su consola y que la dejará encendida porque no sabía a dónde estaba caminando. Y así termina el primer video de Petscop. En el siguiente video, Petscop 2, la puerta está abierta. Como el juego estuvo inactivo unas horas, tal vez había que esperar a que se abriera sola. Paul entra por la puerta de madera que lo lleva a unas escaleras y otra habitación con diferentes pasillos a más habitaciones. Paul investiga y mientras camina escucha sonar un teléfono, sigue caminando y entra a la habitación donde está el teléfono. Interactúa con él y sale un cuadro de texto a la pantalla que dice: Care salió de la habitación. En la misma habitación hay un signo de pregunta con el que también interactúa Paul. En este vemos tres dibujos que representan a Care con letras. Esos indican diferentes estados de ánimo: A para un estado normal o saludable, B para un estado un poco menos saludable
saludable o algo alterado, y NLM para un estado triste. Paul sale, sigue explorando el mapa hasta un lugar que parece ser una calle donde pasan vehículos. Ahí Paul camina recogiendo los diferentes ítems del mapa y notamos que los carros dejan de pasar cuando él está caminando en la calle. Paul explora más el mapa hasta que llega a una especie de tumba. Tiene una inscripción que dice Michael Hammond 1988 a 1995. Mike fue un regalo. Paul camina más por el mapa, entra a un lugar donde hay una flor con la que si interactúa le va arrancando los pétalos. Sale de ahí y entra a la siguiente habitación donde vemos a una niña llorando en lo que es una pequeña plataforma elevada. Esta niña es Care. La habitación de la flor está sobre Care y esta representa el típico juego de ir arrancando los pétalos con un me ama, no me ama. La cosa es que al arrancar todos esos pétalos, si vamos contando queda en un no me ama. Al Paul arrancar todos los pétalos, la pantalla se vuelve rojiza. La flor creciendo detrás de ella crea visualmente la impresión de que puede estar creciendo desde la cabeza de Care. Podría ser una referencia a Daisy Head Macy, un libro de Dr. Seuss, ya que en este libro a la pequeña protagonista comienza a crecerle una margarita en la cabeza. Sus compañeros se burlan, por lo que la niña termina arrancando la flor por pétalos con el juego que ya les mencioné, terminando también en un no me ama. Luego de esto la niña huye corriendo diciendo I can never go home, nobody loves me, lo que significa algo como nunca volveré a casa, nadie me quiere. Y si están siendo atentos, notarán que las siglas NLM de la nota de los estados de ánimo de Care quedan perfectamente con la frase nobody loves me o nobody likes me, pero esto lo veremos un poco más adelante. Aparte de que en diferentes lugares del juego vemos más easter eggs que también hacen referencia al libro. En fin, siguiendo, Paul termina de arrancar los pétalos y vuelve a donde está Care, la cual está bastante bugueada en un estado desconocido pues no se indica en la nota de los estados de ánimo. Y aunque Paul intenta interactuar con Care, no puede. Como no puede, sigue caminando por el mapa hasta que se encuentra con una habitación con unos dibujos y a Red Tool, un personaje que a cualquier pregunta que le hagas responderá con un no lo sé. Detrás de Red Tool está tal vez una ventana o una pantalla donde Paul ve un molino. Deja de verlo, pero Red Tool le dice que siga mirando, pero aunque Paul lo sigue mirando, realmente no pasa nada. Paul sigue caminando por el mapa y esta vez habla hacia quienes están viendo los videos, diciendo espero te sientas más emocionada por esto ahora. Podríamos tal vez investigar juntos, tal vez encuentres cosas que yo no. Va a un lugar pasando por un pasillo oscuro y entra a Quater's Room, o habitación del cobarde. Aquí hay un personaje parecido al de Paul, solo que la cabeza es distinta. El lugar tiene la apariencia de un par de dormitorios con espejos divididos por una gran pared con forma de espejo. En el lado opuesto de la habitación se puede ver a Quater imitando la mayoría de los movimientos de Paul. Cuando Paul camina detrás de una estantería en la habitación, el reflejo se desincroniza temporalmente, lo que parece indicar que no es un espejo sino un cristal lo que lo separa. Paul interactúa con una nota de la pared que dice ¿recuerdas haber nacido? Finalizando esto con Paul caminando fuera de la habitación y despidiéndose. En Petscop 3, Paul comienza yendo hacia una nueva habitación que según él había pasado por alto. Es una zona nueva donde Paul encuentra la librería de los niños. Aquí se presenta una nueva mecánica, poder juntar diferentes ojos, nariz, ceja y boca para hacer un rostro y generar una habitación. Cada habitación tiene un rostro y Paul se entretiene un rato jugando con esto. Lo que comparten los cuartos es una mesa con una lámpara, pero cada cuarto tiene diferente papel tapiz y diferentes juguetes sobre la mesa, en representación al dueño del cuarto. Paul sale, vuelve a donde está la tumba y al lugar donde se encuentra Care por primera vez. Ahí nota que la tumba y la entrada a la habitación donde se encuentra Care tienen rostros, lo que representan tanto a Mike como a Care respectivamente. Paul vuelve a la habitación para generar estos rostros, pero cuando genera la de Mike le salta un cuadro que dice esto: Mike no está dentro justo ahora, él está muerto. Puedes visitar su habitación. Paul entra a la habitación de Mike y en la mesa está Red Tool y unas pinzas, nada demasiado llamativo a diferencia del cuarto de Care. Al igual que cuando genera la habitación de Mike, salta un cuadro de texto, pero esta vez dice Care está perdida, puedes visitar su habitación. Entrando a la habitación de Care también vemos a Red Tool en la mesa, junto con unas crayolas, pero lo interesante de esta habitación es la nota que encontramos aquí, que dice: tu esposa dice a Care no le están saliendo cejas, y tú dices esto es un misterio. Secretamente estás muy emocionado de oír esas noticias, estás en la bañera pensando en ella. Creo saber a qué niño vas a escoger después. Cuando encuentres su habitación, el camino de la derecha te llevará a ella. Ella aparecerá en la oscuridad cojeando y yo le dispararé en la cabeza. Tiara dice que la gente joven puede ser dañada psicológicamente más allá del renacimiento. Alguien joven entra a la escuela, ellos caminan contigo, le sujetas las manos. Ellos lloran mientras se tapan la cara, porque nadie jamás los querrá.
Nobody Loves Me, vagan por el plano Newmaker. Aquí es importante tener en cuenta lo que dice sobre el renacimiento, que es un tipo de terapia, pero lo hablamos más adelante. Es hoy el nombre Tiara, que se irá repitiendo y tomando mejor significado a medida que avanzamos en la historia. Pero ahora vamos con Petscop 4. Este capítulo es bastante corto, vemos a Paul de nuevo al aire libre, esta vez encuentra lo que parece ser una cámara que es la que apunta al molino. Paul sigue la dirección a la que apunta la cámara esperando encontrar el molino, pero solamente encuentra la plataforma vacía, pues parece que el molino ya no está, pero muy al estilo del gato de Schrödinger, el molino está y no está, aunque eso tendrá sentido luego de un poco más de lore. En Petscop 5, Paul vuelve a la habitación de Red Tool. Paul nos dice que encontró otras cosas que preguntarle a Red Tool para que diera una respuesta diferente a no lo sé. La primera pregunta que hace es ¿quién es Tiara?, el nombre al que nunca se referencia en la nota de la habitación de Care. Red Tool responde una chica Petscop muy inteligente. Con la siguiente pregunta de Paul, que es ¿quién soy?, viene una respuesta con la que podemos empezar a dar un poco más de información. Red Tool responde Newmaker, y luego cuando le pregunta ¿dónde estoy?, Red Tool responde debajo del plano Newmaker. Aquí se menciona un nombre importante, no el más importante, pero sí es parte esencial del lore. Newmaker es el apellido de Candace Newmaker, una pequeña niña que sufría de trastorno reactivo del apego, que es una afección grave que impide a los niños formar vínculos afectivos saludables con sus cuidadores. Es poco frecuente, pero con el tratamiento adecuado se pueden desarrollar relaciones más estables. La madre de Candace la llevó a realizarse terapia de renacimiento, que si recuerdan esta terapia la mencionan en la nota que hay en la habitación de Care. Bien, la terapia de renacimiento tradicional en sí misma es un tratamiento marginal y fue desarrollada en la década de 1970 por Leonard Orr, un psicoterapeuta. Es predominantemente una técnica de respiración y rara vez dura más de 15 minutos. Esta terapia consistía en encerrar a Candace en un montón de sábanas y almohadas para que saliera simulando que renacía, pero como dije, esto no duraba más de 15 minutos. A Candace la tuvieron encerrada durante 70 minutos, los cuales estuvo gritando y pidiendo que la dejaran salir, hasta que por fin la desenredaron de las sábanas y descubrieron que estaba muerta. Intentaron reanimarla, pero murió al día siguiente de todas formas. La autopsia reveló que en efecto había muerto por asfixia. Las personas encargadas de esta terapia fueron encarceladas y después de esto se prohibió volver a hacer este tipo de terapia. Bueno, la cosa es que el juego se basa en esta terapia y en este caso, como parte de su lore, es importante que lo tengan en cuenta. Volviendo a Petscop, Paul intenta hacer más preguntas pero no puede, ya que Red Tool deja de ser roja para verse rosada. Paul intenta preguntarle quién es, pero la Pink Tool parece trabajar por sí misma, por lo que cancela la pregunta de Paul y luego de unos momentos responde por sí sola: apaga la PlayStation. Luego vuelve a hablar, o bueno, a aparecer texto por parte de Pink Tool que dice: Marvin toma la herramienta cuando la PlayStation está encendida. Duele. Marvin es un personaje importante que saldrá más adelante. Cuando Paul vuelve a intentar hablar con Pink Tool, vuelve a su color original. Paul le pregunta si recuerda haber nacido, a lo que Red Tool responde: no soy Tiara. Y el gameplay termina. Tal vez esto significaría que Tiara fue obligada a hacer esta terapia de renacimiento. En Petscop 6 comenzamos viendo el molino. El texto en pantalla nos indica que Paul ha estado mirándolo casi 3 horas. Una figura negra camina hasta detrás del molino y este cambia la rotación de sus aspas al sentido contrario que tenían. La figura negra esta vez se acerca a la cámara, volteándola al lado contrario del molino para comenzar a colocar bloques de letras para formar preguntas. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está la escuela? Seguiré. La figura negra vuelve a fijar la cámara en el molino, y luego de casi 1 hora y media el molino desaparece. Paul sale en busca del molino, encuentra la cámara que esta vez es roja, pero no se dirige primero al molino, sino que se dirige detrás de la cámara donde siguen los bloques de letras y una mascota que no había podido atrapar. Al atraparla, Paul revisa sus datos y el cuadro de texto dice esto: inserte descripción aquí. Un ave. Creo que he olvidado cómo lucen las aves. Gracioso y estúpido monstruo de masa. Mike dice: atrapa a Randis primero. Luego de esto, el texto del cuadro comienza a aparecer hasta que se sale de este. Tiene una pierna rota por alguna razón, ya lo colgué en una pared. En realidad me hace pensar en el perro, porque cuando el auto lo atropelló pensé, al menos esto terminará pronto. Él sobrevivió y yo era el único que todavía quería dormirlo. Cuando ese perro mueve la cola y parece feliz, realmente no lo está. Supongo que es Stoned entonces. Tonet.
el fin. Está Yuoki afuera. Esta descripción que tiene la mascota nos deja una historia sobre un perrito que, aunque tuvo un accidente y se recuperó físicamente, mentalmente no era el mismo. Y esta historia la asociamos con la nota del cuarto de Care, donde dice: Tiara dice que la gente joven puede ser dañada físicamente más allá del renacimiento. Y ya veremos a qué se refiere con esto, pero es sencillo de asociar. En fin, Paul vuelve a la habitación con Red Tool y le pregunta las mismas cosas que el personaje Sombra preguntó. ¿Dónde está mi casa? Red Tool responde: nunca irás a casa. ¿Dónde está la escuela? Red Tool responde: no puedes regresar al tiempo. Paul termina este capítulo diciéndonos que el juego parece que está embrujado, pero que realmente le parece más una inteligencia artificial. Petscop 7 comienza con Paul en Quater's Room. Está quieto mirando la pared mientras revisa sus apuntes sobre el juego, hasta que le llama la atención lo que escucha venir del juego. Se mueve hasta el cristal y el sonido parece indicar que el otro personaje que estaba allí había desaparecido. Cuando se deja de oír los sonidos, la criatura vuelve. No es lo único que cambia en la habitación. Sucede que en la nota que había en la pared aparece un nuevo mensaje en el mismo color rosa que la herramienta. El mensaje dice: ven aquí. Paul vuelve al cuarto de Red Tool, pero para ver que está de nuevo de color rosa, y que tiene un mensaje aunque no le hayan preguntado nada. Te amo, Newmaker. Por favor, muéstrale a Marvin dónde está tu casa. Y gracias a este pequeño mensaje podemos conectar a Marvin con la silueta que vimos en el molino, ya que es quien nos preguntó sobre una casa. Esta vez Paul vuelve a la biblioteca infantil y genera un cuarto, con los ojos y la nariz de Care, pero con las cejas de Mike. Y podemos deducir que este es el cuarto de Paul, lo que tal vez podría indicarnos que Paul y Care se parecen físicamente. La cosa es que, como en los demás cuartos, hay objetos que representan al dueño del cuarto en la mesa, pero uno de los objetos de Paul está censurado, cosa que veremos bastante seguido de ahora en adelante. Muchas cosas referentes a Paul están censuradas por personas externas, y esto lo sabemos porque al final del episodio se nos muestra un texto en pantalla y dice esto: tenemos que cubrir algo con una caja negra. En este momento no podemos decir por qué. Algunas otras cosas que esperamos censurar en el futuro: un regalo con un sticker, algo en una pared de una casa negra, un escrito en una pizarra. En Petscop 8, Paul está en la carretera, confirmando que los carros no pasan cuando él está ahí, evitando colisionar con él. Marvin aparece y Paul lo sigue, pero en algún punto Marvin desaparece atravesando una pared que Paul no puede, perdiéndose de nuevo de vista. En este video, Paul habla con Belle, a quien le está dirigiendo estos videos. Mientras hablan, nos da información importante, como que Belle tiene conocimiento que tal vez Paul no tiene sobre el juego, y que la madre de Paul lo tenía más o menos del 2004, pero aún no sabemos a quién va realmente dirigido este juego. Petscop 9 empieza con la pantalla de carga y luego carga una demo. En caso de los juegos, los demos son parte de la pantalla de suspensión del juego. Mientras está inactivo, algunos juegos muestran un gameplay del mismo. En el caso de Petscop, los demos son muy importantes, pues también influyen en el gameplay de Paul, solo que la mayoría de estas demos que vemos, Paul no habla, o sea, Paul no está jugando. ¿Y cómo se conecta con el gameplay de Paul si él no está jugando? Pues en la demo que vemos de este capítulo se alinea con el gameplay del capítulo 2, pues el personaje se sube a una caminadora y da una cuenta regresiva hasta 3, como la cantidad de pétalos que dejó Paul cuando sale de la habitación, y luego se reanuda cuando terminamos de arrancar todos los pétalos. Luego volvemos al gameplay de Paul. Aquí él vuelve a la habitación donde vio a Care. Aquí no entra, sino que sigue el consejo que venía en la nota que traía el juego, la que nombré al principio, específicamente la primera parte que dice: caminé hacia abajo en las escaleras y cuando llegué al fondo, en lugar de continuar, giré a la derecha y me convertí en un hombre monstruo de las sombras. Paul hace esto en la habitación donde está Care bugueada, y al salir por la derecha se ha convertido en un monstruo de las sombras, y se ve igual que Marvin en el molino, pues Marvin también se había vuelto un hombre monstruo de las sombras. Así, siendo una silueta, Paul sí puede ir al molino. Este entra y ve un pequeño cartel con una cara, la cual puede y va a generar en la librería infantil. Lo hace, regresa a la librería infantil, genera el cuarto, pero ahí ya hay un personaje idéntico a Paul que desaparece, pero que había hecho movimientos que Paul procedería a hacer en la habitación, como prediciéndolo. En esta habitación había una nota que decía: debes haberlo adivinado, pero estuve husmeando en tus cosas, así encontré esa foto tuya de 1977, parado frente al molino con tu amiga. Fuiste y fue una mala idea. Tu amiga y el molino desaparecieron en el aire. Tu hermana era quien sostenía la cámara, tomó una foto unos minutos después. Solo estabas tú, nada de molino y nada de tu amiga. Te casaste con su hermana y años después tu amiga renació como tu hija. Tu esposa no dirá que es verdad, pero yo lo sé porque encontré evidencia. Tu amigo nunca regresó a ti y el molino se había ido. Fui a verlo yo mismo. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Rainer Newmaker. Y sí, esta nota se refiere al molino que está y no está, pero aún no
nos falta un par de pistas para explicar qué significa o qué pasó con el molino. Paul llega a una habitación con dos cajas de regalo, una le da una llave y la otra está censurada, aunque Paul puede ver qué es y se asusta un poco. Luego Paul vuelve a donde está Care, ahí puede atraparla, como si Care fuera una mascota. La descripción de Care nos deja implícito que debemos buscar la manera de volver a Care a su estado normal para romper una especie de ciclo. También nos dice que Care NLM escapó del sótano de una escuela y vagó en el plano Newmaker durante un tiempo, pero para resolver esto también necesitamos unas cuantas pistas más, así que ya vamos para eso. Petscop empieza con Paul caminando en el inicio del juego, aún llevando la llave verde que había recibido del regalo en el capítulo anterior. Paul logra entrar a la otra sala de Quitter's Room, donde esta vez la otra persona se encuentra en donde antes llegaba Paul. Paul se va de nuevo donde Red Tool para hacerle una pregunta: ¿dónde está el molino de viento? Pero la respuesta está tapada con la censura que ya conocemos. Y para finalizar esta primera parte, Petscop 11, lo primero que debemos notar en este capítulo es que este video tiene una descripción a diferencia de los demás videos, y la descripción dice: todo lo que deseamos decir está debajo. El propósito de este canal de YouTube es preservar y presentar las grabaciones dentro del videojuego Petscop, manteniendo algo de su contenido en privado. Se nos fueron entregadas por primera vez como un regalo de Navidad, muchos años atrás. El juego tuvo un viaje interesante antes y después de ese día. Paul creó algunas grabaciones adicionales en 2017 como una forma de mostrarle el gameplay de Petscop a su amiga. Él creó esta cuenta para publicar estas grabaciones adicionales en formato de video. Él después nos entregó la propiedad del canal a nosotros, pero continuó grabándose gracias a nuestras fuertes sugerencias. Aunque tuvo problema con el arreglo, estas han sido finalmente resueltos. Por favor, disfruten las grabaciones en Petscop, nosotros lo hacemos. Cara feliz. Y este también es el video más largo de Petscop. En esta nota se nos deja claro que el canal ya no es de Paul, sino de su familia, quienes ahora son los propietarios y llegaron a un trato para que Paul lo siga jugando. La cosa es que este juego es importante tanto para Paul como para su familia, porque Paul sí puede reconocer ciertas cosas que ve aquí, aunque no está hecho para ellos, sí está hecho para alguien cercano. En este video nos queda claro que Paul no está del todo cómodo con estos gameplays porque habla un poco alterado de vez en cuando y a veces susurra como para que alguien en su entorno no lo escuche. También nos informa que sus llamadas con Bell están siendo de cierta forma monitoreadas. Paul sigue jugando después de hablar en el gameplay, encuentra una casa con decoraciones navideñas y habla por teléfono con Bell, dejándonos claro que si bien él tiene alguna conexión con el juego, realmente no sabe o no recuerda quién es Care, mientras vemos un calendario. Aquí nos deja claro que si bien Paul y Care se parecen, no tienen un vínculo, dudando que Care sea real. Mientras Paul revisa la habitación, como ya les dije, vemos un calendario. Comienza con todos los días resaltados en verde, luego un día por en medio, luego los fines de semana, hasta que deja de verse coloreado en verde, y esto representa las visitas de un padre, pasando de verlo siempre a no verlo nunca, pero más por alguna clase de custodia compartida y arrebatada que por otra cosa. Aparte hay otro calendario que nos muestra los días que Care estuvo perdida. Mientras Paul investiga el baño, vemos cómo aparece una nueva versión demo. Esta nos muestra primero un reloj, los cuales son bastante importantes en esto y hacia dónde rotan y qué hora marca. Bien, en esta demo se nos introduce una nueva mecánica, que es usar el segundo control de la PlayStation para poder hablar con comandos. Aquí habla con Marvin, quien tiene una conversación fluida con Paul, haciendo parecer que estuviera vivo más allá de la inteligencia artificial del juego, porque no se comporta como Red Tool, que a menos que le preguntes algo predeterminado, solo te responderá no lo sé. Luego Paul camina por una escuela recolectando cosas e intentando abrir un candado. Aquí Paul vuelve al gameplay normal, pero ya la casa no está decorada con cosas navideñas. Paul encuentra una nota que dice: puede que mi marido venga a las 6 p.m. Por favor quédate toda la noche si puedes. Muchas gracias. Paul encuentra la habitación de Care, donde está rodeada con un domo que no permite que Paul se acerque, y mientras Paul curiosea en la habitación se queda encerrado en el closet porque la puerta se cierra y él no puede abrirlas. Lo que sucede a continuación es curioso. Marvin atrapa a Care como Paul atrapa a las mascotas, entonces Paul puede saltar por la misma ventana que Marvin y atrapar a Care, y aquí podemos hacer teorías. Care es la niña del calendario, de quien se refieren las visitas paternas y quien estaba perdida. Los días que Care estuvo perdida fueron los días que Marvin la tuvo secuestrada en el sótano de una escuela, por eso hay tantas referencias a las escuelas, así pasando de Care A Care NLM, y como la metáfora del perro, como les dije antes, era algo para tomar en cuenta. Esta metáfora es como lo que le pasó a Care. Ella no sufrió daño físico, pero después de esto no volvió a ser la misma.
misma, y aquí es donde cerramos el video con una pequeña teoría. ¿Por qué su padre la secuestraría? Pues como nos dicen con respecto al molino de viento, Marvin secuestró a Care para tal vez hacerle una especie de terapia de renacimiento y traer de vuelta a su amiga. Pero seguiremos hablando de esto en la segunda parte del video. Gracias a los miembros por apoyar el canal, especialmente a Ciroblad, Godos, Connie y Mada que apoyan el sueño. Suscríbanse, dejen un like y comenten para que les dé un corazón muy épico. Tienen todas mis redes en la descripción, apoyen el sueño y nos vemos en la próxima.